Muy buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por venir. Estamos dando comienzo a estas jornadas sobre desarrollo y cambio climático que hemos organizado desde el Centro de Investigaciones en Economía Crítica, desde el CIEC, y que contamos con la presencia de valiosísimas personas invitadas. Lo primero que queremos hacer es dar un agradecimiento a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que siempre nos da el espacio, nos presta el lugar, nos ayuda con la difusión, a Rethinking Economics, a Young Scholar Initiative, al CESO, que también forman parte de esta organización de la jornada y hacen posible que se concreten. Muy brevemente, para quienes no nos conocen, queríamos contar sobre el CIEC. Somos un grupo de profesionales que veníamos militando antes en la universidad, en espacios académicos acerca de la economía crítica, y en 2017 nos conformamos formalmente como un centro de investigaciones independiente. Hoy somos una asociación civil que brindamos asesoramientos a organizaciones sociales, a funcionarios públicos, a legisladores, que trabajamos también con muchas organizaciones sociales y que disputamos el sentido hegemónico de la economía como esta visión ortodoxa, neoclásica, neoliberal. Y en ese marco es que organizamos justamente este tipo de jornadas. En el día de hoy, antes de esta primera mesa sobre el agua y el cambio climático en Mendoza, balances y desafíos, yo quisiera decir, a modo de introducción, tres cositas sencillas como para encuadrar o decir por qué organizamos estas jornadas y con estas personas, estas temáticas y demás. Esas tres cositas. Por un lado, ver qué significa desarrollo. Por otro, un poquito vamos a profundizar sobre el cambio climático y algunas perspectivas sobre la provincia de Mendoza. Lo primero es, bueno, el concepto de desarrollo. ¿Qué significa desarrollo? Está claro que es un concepto polisémico, hay diversas connotaciones que han ido cambiando en el tiempo, en el espacio, según los agentes que lo digan. Para hacer una brevísima historia, básicamente podemos decir que surge a mediados del siglo XX, vinculado a una idea de un crecimiento económico lineal. Se pone como ícono el discurso del presidente Truman de Estados Unidos, que decía que había que lograr de los países, dividió al mundo en países desarrollados, o sea, los occidentales, las potencias, con buenos estándares de vida, y los atrasados o subdesarrollados del sur global, América Latina, África, Asia y demás. Y la idea central que se trabajaba es que, bueno, había que poner un esfuerzo para que estos países que estaban atrasados evolucionaran, avanzaran, imitando los patrones que habían seguido estas potencias occidentales. Es decir, surge lo importante es que está muy vinculado a la idea del crecimiento económico, producir más, digamos, a la idea del capitalismo como forma de producir cada vez más bienes y servicios. En nuestro continente surgen corrientes que cuestionan algunos aspectos de esta idea, por ejemplo, el estructuralismo cepalino, el dependentismo, que tienen diferencias internas fuertes, pero lo que nos interesa marcar para esta charla es que señalan, por un lado, no es una evolución lineal, sino que el subdesarrollo de algunos países o las condiciones precarias de vida de algunos países son la contracara del desarrollo de los otros países. Ese es un punto importante que vamos a retomar. Por otro lado, señalan que existen economías de enclave también, que no cualquier actividad económica es buena ni impulsa el crecimiento, el desarrollo de nuestros países. Entonces comienzan a señalar cuáles pueden ser las estrategias adecuadas para alcanzar mejores condiciones de vida. En este momento estamos pensando en la década del 50, la década del 60 en América Latina, con todos los procesos de industrialización sustitutiva de importaciones, con un fuerte arraigo y fuerte impulso a la industrialización. Son aspectos que comparten estas corrientes. Y bueno, como les decía, esto de pensar qué crecimiento y sobre todo señalar cómo muchas veces el crecimiento en nuestros países terminaba generando o enriqueciendo a los agentes externos. Entonces señalan la importancia de también la disputa política y identificar qué agentes económicos pueden proponer nuevos modelos para construir alternativas a este
desarrollo a este esquema dependiente de América Latina. Esto tiene un corte muy fuerte en la década de los 70 y los 80, dictaduras y genocidios mediante en nuestro continente. Y lo único que queremos rescatar acá es que a nivel internacional también comienza a haber un consenso cada vez más generalizado acerca de que no había que trabajar solo por el crecimiento económico, no había que ir a ver solo el PBI para evaluar cómo estaba evolucionando un país. Y ponen en cuestión, bueno, que este crecimiento económico, o hay que hacer acciones en realidad para que repercuta en mejoras en la salud de la población, que repercutan mejoras en la educación y demás. Este concepto de desarrollo humano también surgen otros, el desarrollo endógeno, hay varias corrientes. Pero bueno, esto es centrarlo en las capacidades y hacer acciones para fortalecer otras esferas de la vida social. Y paralelamente, en estos momentos, en la década del 70, el 80, el 90, comienza a haber cada vez un poco más de conciencia sobre los impactos que las actividades humanas tenían en el planeta, en la naturaleza, en el clima. Comienzan a hacerse convenciones internacionales, surgen algunas publicaciones relevantes, los límites al desarrollo económico y demás, que se empieza a cuestionar esta idea de que el crecimiento podía ser indefinido, de que siempre se iba a poder crecer más hacia el infinito en un mundo que es finito, que tiene recursos limitados. Y surge esta idea que todos habremos escuchado, de desarrollo sostenible. Lo cierto es que también sigue siendo un concepto sumamente polisémico, incierto. En cualquier lugar vamos a encontrar desarrollo sostenible, verduras sustentables, minería sustentable, ropa sustentable, el municipio sustentable, y no hay una definición concreta de qué estamos pensando por sustentabilidad. En esto hay muchas corrientes que lo van a comenzar a cuestionar también, y van a propugnar por una definición un poco más precisa. Algunas de ellas proponen, por ejemplo, utilizar la idea de sustentabilidad ecológica como pensar esto de flujos de materia y energía en el sistema económico, lo que sea en los ecosistemas, como forma de entender un modelo socioeconómico sustentable. ¿Por qué este brevísimo recorrido histórico? Nos interesa quedarnos, o por qué utilizamos nosotros el término desarrollo en estas jornadas. Por un lado, en que no nos queremos centrar en solo los aspectos económicos, creemos que es una alerta también y que muchas veces tendemos a caer en primero ver el PBI, primero fijarnos en la restricción externa únicamente y después ir evaluando otras variables de la esfera social. Entonces, eso queremos remarcarlo. Y lo otro que queremos dejar en claro es este aspecto señalado por, sobre todo, las escuelas dependentistas, de que el sistema mundial es un conjunto que funciona como un sistema, valga la redundancia. Es decir, esto de que el desarrollo de unos es el subdesarrollo de otros, que las riquezas que uno genera a veces se la apropian otros agentes en otras regiones y otros países. Y vamos a ver que eso tiene mucho que ver cuando tenemos estas discusiones sobre el clima o el cambio climático. Cuestión que pasamos ahora a pensar, bueno, ¿qué es esto del cambio climático? La verdad es que en otro contexto probablemente no le hubiésemos prestado tanta atención, pero en este, donde se empieza a cuestionar con tanta fuerza, decía recién del desarrollo sostenible, que tiene un gran consenso a nivel mundial, pero recientemente, no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional, surgen corrientes que lo cuestionan. Este negacionismo absoluto del cambio climático. ¿Qué podemos entender por cambio climático? Por un lado es el primer o un emergente relevante de la presión que hace la humanidad sobre el planeta por su forma de vida. ¿Y en qué se ve? ¿Cuál es el principal fenómeno a qué le decimos cambio climático? Al calentamiento global, generalizado de las temperaturas en todas partes del globo. Siempre hablamos de temperaturas medias, obviamente, no implica que va a dejar de hacer frío o no, pero si hay un promedio en crecimiento. Y este grafiquito que se vea, espero que se vea bien desde allá, nos muestra, está elaborado por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, y allá a su derecha al fondo van a ver cómo las temperaturas medias actuales han superado, o el calentamiento no tiene precedentes en más de 2000 años. Esto es una reconstrucción histórica y observado entre 1850 y 2020 de las temperaturas medias, lo que ven en el gráfico.
Y a su vez, la Tierra en algún momento ha registrado periodos bastante cálidos, pero el actual es incluso más cálido del que se tiene registro en los últimos 100.000 años. Y cabe aclarar además que este periodo previo o estos periodos previos de calentamiento global han respondido a causas naturales que han demorado milenios en verse reflejadas, desde cambios de órbitas de la Tierra hasta modificaciones geológicas del espacio que tienen repercusiones en el clima. ¿Qué es lo que queremos decir con esto básicamente? Que el calentamiento global existe, aunque parezca de perogrullo, y que está causado por la actividad humana. Otras cuestiones que a veces se cuestionan un poco es, bueno, ¿qué sucede si aumentan un par de grados la temperatura? Porque en realidad las proyecciones o los objetivos que se establecen es que no se incremente el promedio en más de 2 grados. Y básicamente tiene que ver con mayor ciclo de temperaturas extremas, frías, ondas de calor y ondas también de frío en algunos lugares, sequías ecológicas y agronómicas, o sea que nos van a traer muchas repercusiones a la hora de producir alimentos y un montón de productos necesarios para la vida, mayor nivel de inundaciones, también paralelamente, como lluvias torrenciales más concentradas, y subida del nivel del mar, que también puede traer aparejado inundaciones, sobre todo en las zonas costeras, que es donde vive la mayoría de la humanidad. Y vamos a profundizar en dos cositas más técnicas para volver a nuestro debate del desarrollo, pero para entender el calentamiento global, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Es que hay un incremento de la cantidad de gases de efecto invernadero. Gases de efecto invernadero, básicamente, la atmósfera de la Tierra deja pasar la radiación solar en gran medida. Cuando esta rebota en la Tierra, es retenida por esta atmósfera y nos hace que la temperatura terrestre tenga unos grados más de lo que tendría sin atmósfera, lo cual eso posibilita la vida. El problema es cuando ese efecto invernadero se ve acentuado y potenciado y empieza a suceder lo de ahora, que ese promedio va subiendo justamente. ¿Por qué las actividades humanas pueden influir en esta atmósfera que es tan grande? Básicamente porque el 98% de la atmósfera es oxígeno y nitrógeno que no influye en este proceso de invernadero que tienen los gases. Entonces queda solamente menos del 2% estos gases que causan el efecto invernadero. ¿Cuáles son esos gases? Principalmente el dióxido de carbono, que es el que ven en celeste abajo. Estas son las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2019. Abajo en celeste ven la quema básicamente de combustibles fósiles, dióxido de carbono. En amarillo, representando el 11% en 2019, van a ver las emisiones de dióxido de carbono por el cambio de uso de la tierra, es decir, deforestación, el tipo de agricultura que se utiliza, y que termina liberando más dióxido de carbono a la atmósfera y que genera esta concentración, y después otros gases como metano, óxido nitroso, fluorados. ¿Qué característica importante tienen estos gases? Que es relevante, es que duran, primero que se mezclan homogéneamente en la atmósfera, o sea, no importa dónde son emitidos, al cabo de 1 o 2 años van a estar distribuidos de forma homogénea en todo el mundo, o sea que nos impacta en todo el planeta. Y por otro lado, que su duración en la atmósfera, depende del gas, pero va de décadas hasta siglos o hasta milenios. ¿Por qué es importante esto? Porque los fenómenos que estamos viendo actualmente de calentamiento global y sus consecuencias van a seguir sucediendo. Así se lograse hoy cortar con absolutamente todas las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero, ya la dinámica está desatada. Entonces hay muchos fenómenos que los vamos a vivir de cualquier forma. A esto se le suma que, como ven en el gráfico, a pesar de los tratados internacionales, los acuerdos y demás, las emisiones siguen incrementándose. Entonces las perspectivas son a que estos fenómenos se acentúen. Y queremos marcar muy sucintamente, para también ir cerrando esta parte, la cuestión de las responsabilidades. Porque, bueno, dijimos, es un cambio antrópico, la humanidad genera estas transformaciones. Bien, pero no es la humanidad por igual. Acá lo que estamos viendo es por regiones. Vemos que Norteamérica, entre 1850 y 2019, ha emitido el 23% de los gases, de dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero. Después vamos a ver que está Europa, esto también lo podemos ver por per cápita, que además no representan ese porcentaje de la población. Quiero decir, hay una responsabilidad diferenciada que lo tenemos que tener siempre claro cuando vamos a pensar salidas, propuestas, alternativas para el cambio climático. Es importante tener muy claro dónde están las responsabilidades.
Y estas responsabilidades no solo están por las emisiones directas, sino que, como verán, la cuarta barrita, América Latina y el Caribe, está en amarillo el 11%, que es emisiones por cambio de uso de la tierra. ¿Por qué digo que la responsabilidad de los países centrales no es solo por la emisión directa? Porque también son los responsables, como nos mostraban las teorías de la dependencia que reseñamos recién, de imponer modelos productivos o estilos de desarrollo en los países dependientes como el nuestro e imponer determinados tipos, parámetros de producción, de agricultura, que son sumamente contaminantes cuando no necesariamente debería ser así. Y esto lo vamos a ir retomando en las próximas mesas, no solo en esta, pero también tiene que ver con que en nuestro continente la economía está muy basada en la explotación de la naturaleza. Entonces, cuando pensamos en crecimiento económico, cuando necesitamos generar más divisas para pagar la deuda externa, las que nos presionan también esos países, que son los mayores responsables de emisiones, lo que se termina haciendo es acentuar, profundizar esta explotación de la naturaleza, lo cual conlleva más calentamiento y más degradación del ambiente en general. Con este marco teórico general, voy a decir muy brevemente algunas perspectivas para Mendoza, porque bueno, dijimos qué es lo que se espera más o menos a nivel global, pero en nuestra provincia la variable que vamos a rescatar, por un lado, es entender que hay un modelo económico, un estilo de desarrollo, que profundizarán enseguida, pero que da claras muestras de agotamiento, es decir, este crecimiento a partir de la vitivinicultura y del complejo hidrocarburífero y un poco del turismo en las últimas décadas que Mendoza venía teniendo a lo largo de su historia, da muestras de agotamiento, da muestras de no estar pudiendo satisfacer las necesidades de su población de forma generalizada, lo cual nos enfrenta a un dilema. Y a su vez, desde lo climático, nos encontramos con que las proyecciones marcan una restricción hídrica cada vez más acentuada. ¿Dada por qué? Porque, bueno, por ejemplo, desde la década del 80 hasta la actualidad se ha perdido entre un 30 y un 40% de los glaciares, porque se prevé que hayan menos nevadas en cordillera de aquí hacia el futuro, porque este aumento de las temperaturas genera mayores niveles de evapotranspiración, es decir, la tierra se seca más rápido y si queremos producir en Mendoza, que solo producimos con riego, tenemos que regar más en un contexto donde hay menos agua. Lo importante de quedarnos con todo esto es que va a haber una restricción hídrica cada vez más fuerte y alrededor de eso vamos a tener que pensar y problematizar qué agentes se ven más afectados, quiénes se ven beneficiados y cómo se puede resolver un poco esta encrucijada. Habiendo hecho esta presentación, le doy la palabra a Elma Montaña. Me olvidé de presentar a esta importante mesa que tenemos acá. Preséntense, por favor. Ya me presenté. ¿Te querés sentar acá? Dale. Una aclaración importante. El micrófono hay que usarlo a pesar de que se escuche porque es para la grabación. Así que cuando quieran hablar del público también después vamos a abrir una ronda de preguntas. Por favor, con el micrófono. Hola. Bueno, yo soy Elma Montaña, soy profesora titular en esta facultad en la materia Sociología Urbana y Rural, que tiene un montón de componentes ambientales, además de los sociales, o sea, se los ve integradamente. Y además soy investigadora del CONICET en el INCIUSA, en el CCT Mendoza. Yo voy a tratar de continuar con la introducción de Lautaro y hacer una revisión de enfoques y conceptos para luego poder, digamos, discutir, si ustedes quieren, desde el plano académico, porque a ellos les dejo la parte más empírica, que es muy importante. Entonces yo voy a aprovechar y le voy a poner el componente más, digamos, de conceptos y de cómo abordarlo, para luego que ellos hagan ya la parte de las prácticas. A todo esto yo estoy muy honrada de estar con estos colegas acá, porque me parece espectacular que la gente no solamente piense, digamos, reflexione en términos teóricos, sino que también se ocupe de las cosas del día a día con ánimo de transformar la realidad hacia alternativas más sustentables, más cercanas a la sustentabilidad, porque está tan lejos. Así es que yo voy a cumplir con ese rol que generalmente no es el mío, yo estoy más por allá, pero ahora voy a hacer otra cosa. Bueno, miren,
ya un poquito, esto aparte lo van a tener para, si ustedes quieren investigar más, va a estar a disposición. Cambio climático es básicamente, primero el cambio climático tiene un componente, como él dice, de haber sido generado por la emisión de gases por parte de la humanidad, pero también hay una cuestión de variabilidad climática natural que se suma. Y a nosotros no nos importa finalmente. Si es más o menos natural o más o menos hecho, ya sabemos que obviamente lo hemos generado nosotros después de la Revolución Industrial, pero más allá de lo que digan los negacionistas, hay que afrontarlo y los efectos los vamos a tener. Así que finalmente esa discusión, si es de acá o es de allá, los impactos los vamos a tener. Esto es lo que se llama en el IPCC el propeller, o sea, la explicación de lo que es el cambio climático. Y yo les he puesto al lado, porque a todo esto el IPCC está lleno, el panel intergubernamental de cambio climático. Fue creado sobre todo por cientistas de las ciencias naturales. Y acá vienen las reflexiones desde el lado de la academia. Los cientistas sociales tenemos mucho que decir en esto y el campo de discusión, por lo menos a nivel intelectual y académico, incluso de la gobernanza de los recursos naturales a nivel global, no nos daba tanto lugar. Eran las discusiones de desarrollo por un lado y las discusiones de ambiente por el otro. Nosotros pensamos que, como todo lo que estamos acá, que una cosa no puede estar separada de la otra y que justamente hay que pensarlas en conjunto. La sustentabilidad no puede ser pensada sin una propuesta de modelo de desarrollo por atrás. Entonces, cuando nosotros trabajamos en cambio ambiental global, lo que hacemos es considerar que no solo son los factores del clima o las señales climáticas las que inciden restringiendo o favoreciendo nuestras actividades, sino que nuestros mismos, y en eso se incluye la variabilidad natural y el cambio que es generado por el hombre y la mujer, sino que también los factores y procesos no climáticos que tienen que ver con la dinámica capitalista, macro, meso, micro, con la concentración económica, con el extractivismo, con los usos del suelo, con el estilo productivo. Eso también es un factor de amenaza, o sea, se juntan las señales climáticas con los mismos efectos de nuestras propias actividades que estaban antes de que se nos ocurriese que había cambio climático. De hecho, yo venía trabajando en este tema antes de que soy media viejita, y antes de que hablásemos de cambio climático yo estaba trabajando sobre los mismos temas, o sea que no hay nada diferente, solo que ahora lo miramos desde esta perspectiva y tratamos de integrarlo a las discusiones digamos, tradicionales, eternas sobre el tema del desarrollo. Y además, ¿qué tratamos de hacer? Tratamos de meternos en el campo de juego, en la discusión de los cientistas naturales que digamos, por tradición se habían apropiado de los temas. Y nosotros pensamos que esto hay que darle un sesgo distinto a la discusión. Entonces, en esta facultad es un buen objetivo pensar los temas ambientales desde nuestra perspectiva. Adelante. Otra cosa que simplemente les quiero mencionar, no hemos hablado de esta palabra, pero lo que van a abordar ellos ahora tiene mucho que ver con lo que se llama seguridad hídrica, que es un concepto, después vamos a hablar un poquito del riesgo, pero un concepto de seguridad hídrica que hay que tenerlo presente. Y yo les voy a poner tres comentarios. Esta es, por ejemplo, la definición del IPCC del 22, que está ya ayornada, porque antes seguridad hídrica es decir que haya agua. Nadie se preocupaba para quién era el agua, si algunos tenían más que otros, o para qué se usaba. Entonces, ya se modernizó un poco el concepto. Lo que está en celeste es literal del informe del IPCC. Están todas las fuentes, y lo que dice básicamente es la seguridad hídrica no tiene solo que ver con la materialidad, la existencia material del agua, sino que tiene que ver sobre cómo se distribuye, digamos. Y ellos dicen, estas fallas en la distribución, que unos tengan más y otros tengan menos, tienen que ver con fallas de la gobernanza, fallas, ¿no? Esto es IPCC. Vamos, una más. Ya hay otras, digamos, miradas más desde las ciencias sociales que hablan de la seguridad hídrica y ponen muy claro, tiene que ver con el acceso equitativo en calidad y cantidad a los grupos vulnerables y a la vez
tiene que ver también, tiene que ser, digamos, concurrente con el cuidado de los servicios ecosistémicos de los cuales nos valemos para tener el agua. Esta es otra definición alternativa de la del IPCC, hay muchas. Tercero. Y esto es algo que hicimos ya hace bastante con colegas de todas las Américas, pensando más allá del concepto, ¿cómo hay que encarar el tema de la seguridad hídrica para no caer en la cuestión ingenieril o hidráulica? Entonces, nosotros decimos que hay que vincular en lo conceptual y en lo práctico lo social y lo ecosistémico de nuestra realidad, que es a lo que empezamos a hablar hace un ratito. Tenemos que reconocer no solo las tendencias, esto ya ahora está más aceptado, no solo las tendencias, sino los cambios abruptos y los umbrales a partir de los cuales las realidades cambian abruptamente. Y en tercer lugar, y esta es la que más me gusta, es que tenemos que planear la seguridad hídrica en un contexto de interdisciplina y de transdisciplina, que significa que nosotros académicos tenemos que pensar y actuar e incorporar en nuestras investigaciones a los actores prácticos de la seguridad hídrica, a los actores interesados, a los actores vulnerables, a los que a veces no siempre tienen voz. O sea que hay que hacer un trabajo de vínculos ciencia-políticas o ciencia-usuarios que sí o sí hay que incorporar. Entonces, eso respecto de la seguridad hídrica, que es una manera de mirar lo que estos dos señores van a hablar ahora. Adelante. Van a tener que decir. Bueno, ¿se acuerdan que les mostré el propeller del IPCC? Este sería un propeller para nuestro caso de Mendoza. Esto es parte de nuestro proyecto de acortamiento de la brecha de adaptación en tierras secas de países de las Américas, financiado por el Consejo de Ciencias Sociales de Canadá. No vamos a entrar en detalles, pero les quiero mostrar cómo nosotros, digamos, esta es la bajada a Mendoza de ese grande cosa de riesgo. Primero, los peligros y amenazas, están las dos flechas, la del clima, todo lo que quieran hablar, menos agua, menos nevada, o sea, cualquier factor, digamos, del medio biofísico, pero también en violetita, los factores no climáticos, que son los mismos que nosotros generamos con nuestras propias actividades y que hemos venido estudiando hace 500.000 años, como tienen que ver con el cambio del uso del suelo, actividad económica, llevada, digamos, con un afán cortoplacista de máximo beneficio, en fin, esa es una. Lo climático y lo no climático son amenazas del mismo nivel e importancia y tienen que ser consideradas en los mismos términos de impacto. Otra cosa es el concepto de riesgo, y hay unas patitas ahí. Esas patitas es que cuando hablamos de los impactos del cambio climático o del riesgo, siempre tenemos que pensar, cuando ustedes escuchen eso, piensen que no es lo mismo el riesgo o el impacto para unos que para otros. Y esas patitas significa que ahí puede estar parado un pequeño productor o un gran productor que tiene muchísima plata para poner valla antigraniza por todos lados, hacer pozos, hasta puede sobornar gente para que le permitan hacer los pozos. Entonces, esas patitas tienen que ver con que siempre que hablemos de estas cosas, o digamos, en inglés aparte se dice mucho, people, la gente ha hecho esto, como si people fuese una sola cosa y no hubiese unos y otros que hacen cosas distintas dentro, digamos, de la sociedad y que no hubiese grupos más vulnerables que otros. Entonces, siempre pensar que frente a todo lo que pensamos, lo miremos desde una perspectiva de unos actores y de otros, que se suelen contraponer. Y después, simplemente les comento que el esquema general es que hay amenazas o peligros que afectan a distintos actores y generan riesgos. El riesgo siempre es la probabilidad de que algo pase para alguien. O sea, puede haber riesgos de un mismo señal climática, por ejemplo, digamos, sequía agronómica, genera un riesgo distinto para una patita de un pequeño productor o una de un gran productor, como dijimos. Esos riesgos pueden o no generar impactos, que son los que están en marrón, que son cadenas de impactos, porque una cosa impacta y luego eso va, digamos, se llaman impactos en cascada,
impactando otros, involucrando otros actores y otras partes del ecosistema. Lo que está en celeste, sería un círculo esto, son las posibles adaptaciones. Algunas ahí están marcadas, por ejemplo, esto está hecho para pequeños productores. Algunas están marcadas en línea continua porque son las que pueden hacer. Por ejemplo, un pequeño productor cuando tiene un problema de sequía, lo que hace es, por ejemplo, ¿no?, un extremo, sobreexplotar la mano de obra familiar para compensar lo que la naturaleza no le ha facilitado. Y trabajan muchísimo más y se agotan muchísimo más y están sobreexigidos en sus capacidades. O puedes tener una adaptación pasiva y dice, yo tengo poca agua, voy a regar, lo que más plata me da y lo otro lo voy a perder. No solo en la producción, sino en el trabajo de esa familia, de ese pequeño productor. Entonces hay adaptaciones viables y no viables, y hay alternativas de adaptación. Y finalmente esto hace que en la zona verde cada actor tenga distintas capacidades adaptativas, sea más hábil para sobreponerse, para poner una estrategia en juego, para sobreponerse o superar la cuestión del cambio ambiental global, pero también hay una sensibilidad propia. Por ejemplo, supongamos, yo soy sensible al aire acondicionado, cuando hay aire acondicionado me duele la garganta. Son muy sensibles, si yo me pongo una bufanda o vivo con una bufanda puesta, ya es como que mi sensibilidad ya no tengo esa sensibilidad, porque la bufanda es parte de mí. Entonces, capacidades adaptativas y sensibilidades se van retroalimentando, generalmente en círculos viciosos o virtuosos. ¿Sí? ¿A vos, viste, al perro flaco no le faltan pulgas? Bueno, es así, el perro flaco cada vez tiene menos herramientas para asegurar su bienestar y va juntando, digamos, riesgos y vulnerabilidades. Bien, adelante. Acá, esto es lo que dijo recién Lautaro. Vos hablaste de la mitigación y dijiste, ¿cómo dijiste? Es algo que no vamos a poder modificar. Que lo va a hacer, sí o sí. O sea, si uno dice, vamos a dejar de emitir, igual el camino sigue derecho, la bola está lanzada y los efectos se van a hacer sentir por muchos años. Muchos años. Entonces nosotros sí podemos evitar que nuestras vaquitas generen gases que no contribuyen al cambio climático, que por otra parte viven todos de esa carne, así que nosotros estamos produciendo para ellos, además, nos achacan los costos, digamos, en términos de gases de efecto invernadero de muchas cosas que ellos consumen, en el norte, por ejemplo. Bueno, la mitigación es evitar la emisión para que no se siga generando este efecto. Podemos hacerlo, tiene bastantes costos y no nos va a cambiar el día a día. Sin embargo, la adaptación es inminente, es inevitable, sea como vos concibas el cambio ambiental global, y además tiene muchísimas opciones. Y ahí es donde entran los problemas de qué modelo de desarrollo queremos y cuáles van a ser nuestras opciones aceptables para unas patitas, para otras, para algunos actores y para otros. Y ahí viene toda la discusión de la política, que es propia de este lugar. Entonces, la adaptación ofrece opciones, hay diferentes maneras de entender la adaptación, que es lo que yo les voy a mostrar ahora, porque me parece que es lo que linkea con el desarrollo, y la adaptación tiene que ser funcional a nuestros objetivos como país, región y provincias, como si fuese tan fácil. Si somos muchos, tenemos muchas ideas, algunos tienen más poder que otros, esto también es una cuestión dinámica y cíclica, o sea que la adaptación es un acto político, pero 100%, que tenemos que tomarlo como nuestra preocupación en nosotros que somos cientistas sociales. Y creo que esta es la última. Esto le tengo que agregar la fuente, es parte de un informe del World Resources Institute, el librito se llama Weathering the Storm, y dice que la adaptación puede tomar muchas formas. Esto está re bueno. Este es el único marco teórico que yo encontré, porque además, claro, yo trato de no ir a los autores de la sociología, trato de jugar en la cancha de los ambientales, porque no quiero quedarme hablando entre nosotros, quiero ir a ellos a convencerlos de que tienen que incorporar cosas. Entonces, no me voy muy a la teoría social, sino que trato de
bajar un poco a lo que discuten ellos, a los, digamos, ambientalistas. Entonces, ¿qué dice esta gente? Dice que la adaptación puede tener distintas formas en un continuo de alternativas como, por ejemplo, confrontar los impactos directos. Ahí se ven ese huerto que puede ser cubierto. Por ejemplo, si hay granizo, uno le pone una malla y se protege contra el granizo. Está actuando específicamente sobre el impacto de algo muy puntual. Eso es lo que es la mirada más tecnocrática de la adaptación. Hay que tener plata en general. Y es la que hacen las grandes empresas. Es como apretas un botón y, o sea, eso aprieto el botón y empiezo a bombear agua. Porque puedo pagar la energía, porque puedo hacer el pozo, lo puedo mantener, tengo los sistemas de riego tecnificado para distribuir el agua. Entonces, confronto directamente el impacto. Y en el otro extremo, a la derecha, está una manera de adaptación que en general no es muy percibida como una manera de adaptación, que es reducir las vulnerabilidades de los actores, de las personas, de los grupos, de las comunidades, y construir resiliencia. O sea, por ejemplo, se los digo en criollo, si un pequeño productor del oasis de la zona de la Valle o de, no sé, Montecaseros, de algún lado de San Martín, tiene un periodo de mucha sequía y pierde su producción, saben que tienen que, para seguir produciendo, tienen que hacer un uso más eficiente del agua, que están haciendo lo que en irrigación llaman el riego tsunami, que están teniendo muchas pérdidas, que tienen problemas de salinización y revenimiento por manejos inadecuados del agua, y saben que tienen que invertir, tienen que cambiar la manera, por ejemplo, de regar. Hay muchas otras cosas que pueden hacer. Pero ahí, en esa finca, hay una familia cuyos hijos de la edad de él ya se han ido a la ciudad, porque ¿qué puede hacer allá en, no sé, Montecaseros? Alguien que no tiene educación, no tiene acceso a la salud, tiene una cantidad de deficiencia, digamos, de condiciones de vida que hacen que, por ejemplo, no sea el mejor lugar para vivir y, por ejemplo, haya migración de los jóvenes. Entonces, y que los viejos, por ejemplo, no tengan dientes en la boca. Yo digo, ¿de qué adaptación podemos hablar si la gente no tiene dientes en la boca? O sea, la mirada es decir, fortalezcamos nuestras comunidades, fortalezcamos nuestra, digamos, dimensión humana para que el hábitat y las familias y las personas estén en muchas mejores condiciones de afrontar cualquier riesgo del cambio ambiental global, que como sabemos es una combinación de lo climático y lo no climático. Entonces, ahí entra, por ejemplo, el desarrollo social en general, la educación, la salud, el combate a la pobreza, el construir capitales sociales. Algunas comunidades son más ricas culturalmente y tienen ahí recursos que hay que rescatar para usarlos para digamos, resistir estos impactos, y hoy los estamos pisoteando. Entonces, en ese continuo, en el medio tenemos, yéndonos, digamos, de confrontar los impactos directos hacia la parte más integral y más con una perspectiva de desarrollo, podemos, por ejemplo, manejar los riesgos, es decir, puede pasar esto. Entonces, nos preparamos para esa probabilidad, con el riesgo de que, o sea, la probabilidad es una estimación, ¿no? Si cuando pasa, pasa al 100%, y cuando no pasa, al 0%. Entonces, pero se pueden manejar los riesgos y trabajar con los sistemas, por ejemplo, sistemas de alerta temprana es una manera de trabajar sobre ese riesgo. Otra manera un poquito más integral es mejorar las capacidades de respuesta, o sea, educar, capacitar, brindar oportunidades para generar experiencia, para ver otras experiencias, para reflexionar, para construir capacidades, digamos, de acción colectiva. Y el último es, entonces, el que decíamos que es tener una sociedad mucho más equitativa, sustentable y bien llevada desde el punto de vista de la calidad de vida. Entonces, cuando piensen en adaptación, piensen, o sea, primero, que lo que ellos van a hablar va a incidir en una cadena de impactos y que para, digamos,
atajar todos esos impactos, tenemos muchas opciones y eso es lo que tendríamos que discutir. Y voilà. Bueno, esto, sí, no, se los muestro, esto también lo hicimos en el marco del proyecto. Fíjense que para mostrar cómo, por ejemplo, qué sé yo, la relocalización, ahí abajo la estrellita gris, abajo la relocalización de los productores que se van moviendo, está vinculada con todo lo que le pasa en la parte amarilla, que es de clima, que tenemos menos precipitaciones, tenemos elevación de las temperaturas, tenemos una atmósfera más turbulenta e inestable, y también cuando le metemos ya en la parte del suelo, aparece lo marroncito, que es la aridez, que es un concepto más complejo que el del clima. Tenemos también la reducción de la criósfera, y cómo todo eso afecta el ciclo hidrológico. Y lo que no está en ese cuadrito son las patitas, esas personas que les pasan las cosas que están en estrellitas, que según sean unas patitas u otras, unos actores u otros, reciben con mayor fuerza, con mayor impacto de unas cosas o de otras. Y por supuesto, en el medio está la adaptación que... O sea, eso simplemente para mostrarles que cómo se van vinculando todas las cosas y cómo podemos explicar y a la vez responder con herramientas o en el plano de lo más profundo y que tiene que ver con el desarrollo, que son las actividades económicas, cómo utilizan los recursos y cómo las personas, los grupos se involucran en esas actividades, en esos procesos de trabajo para definir su posición en la sociedad. Esa es la clave para pensar. Ellos van a hablar ahora de cosas concretas, pero nosotros si queremos reflexionar un poquito... No, pero llevan a caso especial. Podemos pensarlo así. Tenemos muchas cosas interesantes que pensar en el encuentro de lo ecológico y lo social. Bueno, buenos días a todos, todas. Yo soy José Luis Jofré, también soy profesor acá de la Facultad de Ciencias Políticas de Economía Argentina. Pero entiendo que me han invitado en calidad de integrante del Centro de Estudios para el Desarrollo Socioeconómico Regional. Así que lo que vengo a compartir acá son algunas reflexiones que se elaboraron en el marco de la ronda de consultas que hizo el Departamento General de Irrigación en relación a la propuesta, al anteproyecto de Código de Aguas y que bueno, la Universidad Nacional de Cuyo recogió ese guante, los abrió digamos, a todas las unidades académicas y desde la Facultad de Ciencias Políticas, veo acá algunos integrantes que participaron también de ese proceso, armamos un documento y particularmente, bueno, recogiendo los aportes de distintas cátedras, centros de estudios, proyectos de investigación. Así que lo que quiero compartirles son algunas reflexiones que se dispararon en el CETSER a raíz de ese proceso. Y particularmente, bueno, lógicamente, si hablamos Código de Agua, una de las principales reflexiones que nos surgió en ese momento es que esta propuesta de anteproyecto, cuya discusión en la provincia se ha frenado o se ha pospuesto hasta el año que viene, venía a replantear una reconfiguración de toda la institucionalidad del agua en la provincia de Mendoza, a raíz de algo que anticipaba Lautaro recién, que tiene que ver con ciertos señales de agotamiento que muestra la matriz productiva mendocina. Así que bueno, nada, lo que me interesaba era acercar algunas miradas respecto a esa institucionalidad del agua en la provincia de Mendoza y su relación con la matriz productiva. Indudablemente estas señales de agotamiento que tiene esta matriz productiva, que se constituyó ya hace siglo y medio más o menos, a fines del siglo XIX, básicamente yo creo que el disparador de esa transformación radical de la matriz productiva a fines del siglo XIX tiene que ver con
la introducción del ferrocarril, que alteró la logística colonial de la época, destruyó, digamos, la logística colonial, organizada en postas y que tenía a Mendoza como un puerto seco importante, digamos, en la comunicación con Chile. Y, lógicamente, las clases, los sectores dominantes, a raíz de la introducción del ferrocarril, modifican la estructura productiva orientándola hacia lo que hoy conocemos, digamos, que es la hegemonía de la matriz agroindustrial, principalmente dirigida por la vitivinicultura. Y esa transformación implicó, lógicamente, y que haya durado 150 años, nos parece claramente que es un caso de estudio muy importante, no solamente porque estamos acá y el objeto de nuestro centro de estudio tiene que ver con el desarrollo regional, sino también, digo, para tomar algunas lecciones de cara a una eventual transformación de la matriz productiva que actualmente los principales signos de agotamiento, como decías vos, Lautaro, yo lo veo, digamos, en la incapacidad de contener a los casi 2 millones de mendocinos que habitan esta tierra, digamos, porque claramente es una actividad productiva sumamente rentable, inserta en circuitos globales, que es indiscutible, digamos, pero la falencia clara es su incapacidad para, o sea, tenemos a la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza, eso es un síntoma claro de que no está, digamos, transfiriendo, no está derramando, dirían los economistas liberales, al conjunto de la población. Pero bueno, digo, la constitución de esa matriz productiva, la consolidación, claramente tuvo fuertemente asociada a la institucionalidad que se le dio a la gestión del agua en la provincia de Mendoza. Entonces, sobre eso quería hacer algunas reflexiones. Nosotros, cuando abordamos este tema, hacemos una pequeña operacionalización de qué hablamos cuando hablamos de institucionalidad del agua, y los separamos como en 3 grandes segmentos. El segmento que tendría que ver con la asignación del agua, o si lo abordamos desde marcos teóricos más críticos, podemos decir la apropiación que se hace del agua que está disponible en esta zona, la distribución, es decir, la distribución no en el sentido marxista, sino la distribución técnica del agua, cómo llevamos el agua de un lugar al otro, y finalmente el uso que se hace de esa agua en las fincas. Entonces, en cada uno de estos 3 segmentos encontramos en la constitución de la estructura productiva y en la consolidación de esta institucionalidad del agua al servicio de esa matriz productiva, rasgos, digamos, que nos dan algunas pistas sobre cómo ha sido este proceso, digamos, de consolidación. En lo que hace a la asignación, los principios fundantes de la vieja ley de aguas, que actualmente está vigente y que nosotros creemos que esta propuesta de Código de Agua viene a introducir modificaciones sustanciales, tiene esa vieja ley 3 principios que son fundantes y que me parece donde queda claramente el compromiso, digamos, de la autoridad política de la provincia de Mendoza en fines de 1800 con la clase que venía consolidándose como una clase hegemónica, que es la burguesía vitivinícola. Y estos principios son el principio de perpetuidad, es decir, los derechos de agua se otorgaban para que fueran perpetuos, o sea, de por vida, de especificidad, es decir, se otorgaban para que el uso sea específico en la agricultura, y también ahí había, digamos, un compromiso del poder público con un proyecto, digamos, un proyecto productivo y un proyecto económico para la provincia de Mendoza. Y el tercer principio, que es un principio que ha estado muy cuestionado, no solamente en la coyuntura de discusión del Código de Agua, sino sobre todo en todo lo que es la fase más neoliberal, los últimos 30, 40 años,
que es el principio de inherencia, es decir, la imposibilidad de trasladar los derechos que se asignan a una parcela a otra parcela. Entonces, bueno, en estos tres principios nosotros detectamos un fuerte compromiso, digamos, de la autoridad política, como decía, con la matriz productiva vinculada a lo vitivinícola. Y particularmente entendemos que esta discusión que se plantea ahora en torno al Código de Aguas, lo que viene a hacer es a sistematizar una larga discusión, larga, y cuando digo larga me refiero a las últimas décadas principalmente, en la cual, digamos, la transformación de la matriz vitivinícola, digamos, no meto todavía temas vinculados a otras esferas productivas, como puede ser la minería, los hidrocarburos, sino solamente dentro de la matriz vitivinícola, de los 90 a esta parte, sobre todo con el arribo de capitales extranjeros y la reconversión productiva que se da en toda la vitivinicultura mendocina, se introducen también nuevas técnicas de riego, algo nos comentaba recién Elma, digamos, que empiezan a hacer un uso mucho más eficiente en algunos sectores del oasis productivo, más sobre todo en las cabezas de la cuenca que en las colas de la cuenca, que empieza lentamente a introducirse una lógica de pago por el agua que no tenga que ver, digamos, con las hectáreas que se tiene derecho de riego, que de hecho tampoco, digamos, se paga por las hectáreas, o sea, se paga por la hectárea, pero lo que se paga no es el agua, sino el sistema de distribución, digamos, el costo que genera llevar el agua de un punto hacia otro, y en función, lógicamente, de las hectáreas que se tienen, que cada productor tiene, pero no es el agua lo que en sí tiene un valor, sino el sistema de distribución. Y lo que claramente introducen en los últimos 20, 30 años la reconversión de la matriz vitivinícola en la provincia de Mendoza, es lógicamente empezar a introducir esta idea del cobro por volumen y no, digamos, por el servicio de distribución del agua. Que eso, si uno se retrotrae en la historia y lo empieza a explorar, lógicamente tiene que ver con el sistema colonial, el sistema español, e incluso si uno se va más atrás en la historia, encuentra en España en la presencia de fuerte influencia islámica que tienen con el tema del agua una relación divina, digamos, una relación religiosa, y por lo tanto que yo creo que tiene sus efectos incluso hasta el día de hoy, acá en Mendoza, que uno puede abrir una canilla de agua y tomar todo el agua que quiera y no tiene que pagar más por tomar 3 vasos que por tomar uno solo. Digo, creo que tiene mucha influencia este vestigio, si se quiere, esta reminiscencia a la influencia islámica en la gestión española del agua, en la gestión colonial del agua, y que ha llegado hasta nuestros días, y que plantea, digamos, esa gratuidad del agua, tanto para el riego agrícola como para el consumo humano, la discusión, y que me parece que está fuertemente incorporada en este Código de Aguas, de pasar lentamente a un proceso de mercantilización del agua que está fuertemente vinculado también al cobro volumétrico, es decir, al cobro por cantidad y no por derecho, digamos, como actualmente está regulado el agua. Entonces, bueno, esto me parece fundamental, me parece que así se ha consolidado esta matriz productiva y esta institucionalidad del agua en función de esa matriz productiva que tiene estas señales de agotamiento y que tiene también al interior de la misma sector agroindustrial agentes que propician esa orientación, digamos, de la institucionalidad del agua más orientada a la mercantilización. Por ejemplo, en el planteo de la discusión más política que tiene que ver con el Código de Aguas,
fue muy claramente, muy clara, digamos, la línea de demarcación en las redes de distribución del agua, que básicamente son lo constituyen las inspecciones de cauce. Había un posicionamiento muy claro en contra de la propuesta del Código de Aguas de las inspecciones de cauce que ocupan las colas y los centros, digamos, de los oasis productivos, y cierta indiferencia respecto al tratamiento o hasta incluso un apoyo implícito de quienes ocupan las cabeceras de las cuencas. Entonces, me parece, digo, que ahí hay un elemento político importante para entender la orientación, digamos, de estas transformaciones y bueno, y lógicamente tomar cartas para adelante y cuando se dé la discusión del código. Otra transformación que ha sufrido y vinculado, digamos, a esta misma matriz productiva, otra transformación que se ha producido recientemente, cuando digo recientemente también me refiero a los últimos 20 años, 20, 25 años, tiene que ver con la Mendoza productora no solamente de vino, sino también productora frutícola y frutícola, digamos. Que en algún momento, digo, el tomate que se producía en Mendoza se comía en todo el país, producía Mendoza el 50% de la zanahoria que se comía en toda la Argentina, y los grandes centros urbanos, a raíz y aprovechando los cambios tecnológicos, han ido logrando constituir un cinturón verde de proximidad, que está muy bueno, digamos, porque se comen verduras más frescas, pero que a Mendoza le ha significado una pérdida, digamos, de mercados que antes tenía y que también esto, digamos, deja a muchos pequeños productores, muchos chacareros, digamos, sin potenciales mercados y con el consiguiente pérdida, digamos, de fincas, bueno, y achicamiento o dameros, si se quiere. Es decir, hay muchos oasis productivos, sobre todo del centro hacia las colas, donde uno empieza a ver un damero, digamos, un productor trabaja, otra está abandonada, uno trabaja, y eso también genera mucha ineficiencia, digamos, en el sistema de distribución del agua. Así que bueno, eso también plantea un fuerte desafío para la matriz productiva mendocina. No voy a hablar de minería, pero sí voy a aprovechar los últimos minutos que me quedan para comentar otro potencial que tiene Mendoza y que ha tenido históricamente, y es el potencial logístico, es decir, estar posicionada en el centro, en el corazón del corredor bioceánico central, que es el corredor más importante que tiene Sudamérica entre el Canal de Panamá y el Estrecho de Magallanes. También siempre ha sido una posibilidad, un potencial de dinamizador de las cadenas de valor que están instaladas en la provincia de Mendoza, pero que últimamente, y sobre todo con la conformación del puerto de Chancay en Perú, que es un puerto chino-peruano, plantea el desafío de que gran parte, sobre todo de la producción que viene de Brasil y que pasa por el corredor bioceánico central, empiece a transitar, a raíz, digamos, del acortamiento en los plazos de entrega que significaría usar el puerto de Chancay, genera un desafío, un desafío adicional, digamos, para la diversificación de la matriz productiva vinculada a la logística. Lógicamente entiendo que Estados Unidos está fortaleciendo el puerto de San Antonio, acá enfrente en Chile, pero bueno, pone a Mendoza en estas complejas relaciones geopolíticas y esta disputa entre Estados Unidos y China, atado a un destino, digamos, en el que el actual gobierno de Estados Unidos, de Argentina, ha tomado claramente posición, digamos, pero que, bueno, estamos ahí en una situación sumamente frágil. Así que, bueno, nada, estas son las reflexiones que quería compartirles y, bueno, nada, quedo atento a algún comentario o consulta.
Bueno, también muy buenos días para todas, todos. Yo soy Marcelo Lleró. A diferencia de ustedes, no soy de la casa, pero precisamente por eso agradezco muchísimo el gesto que han tenido de invitarme a participar acá en estas jornadas. Yo vengo de la Facultad de Ciencias Políticas, de la Facultad de Filosofía y Letras, del Departamento de Geografía. Estoy a cargo particularmente de Geografía de los Espacios Mundiales, en un extremo de las escalas, y de Geografía de Mendoza en el otro. Y por otra parte, bueno, como también muchos sabrán, quizás integro desde hace ya unos cuantos años la Asamblea Popular por el Agua, que es una de las más o menos una docena de asambleas mendocinas por el agua pura, que justamente tienen una visión, también comparten muchos aspectos en común con lo que justamente Lautaro comentaba al comienzo acerca de una visión crítica de la economía, de los procesos económicos y de la inserción de nuestra provincia de Mendoza, del país y de nuestra América en el sistema económico mundial, ¿no? Económico y político, por supuesto, ¿no? Y la relación de nuestra sociedad, de nuestros territorios, con el uso, apropiación, manejo, decisiones en torno a lo que en la economía clásica y en la mayor parte de las corrientes económicas se conoce como recursos naturales, pero que crecientemente desde la geografía y desde distintas ciencias sociales y por supuesto movimientos socioambientales preferimos llamar, en la medida de lo posible, o pretendemos que en el mundo tienda a concebirse aquellos que están en la naturaleza, no como recursos naturales privadamente apropiables, sino como bienes comunes. Bueno, hecha esta presentación, apenas algunas imágenes como para contextualizar, como para ilustrar apenas un poquito acerca de imágenes que en realidad ya tenemos bastante vistas a lo largo de sobre todo de estos últimos 15 años, los mendocinos, ¿no es cierto?, como evidencias bastante elocuentes de los efectos del cambio ambiental global a escala regional y en particular, por ejemplo, en este caso, sobre el manejo del embalse de Potrerillos, más allá de que, evidentemente, eso tampoco lo podemos negar, de que aquellas imágenes tomadas en el mes de octubre corresponden además a los meses en los cuales, por diseño del manejo del embalse, justamente se encuentra en los niveles más bajos. Lo que tenemos que aclarar es que justamente en los últimos años el Potrerillos ha llegado a los niveles más bajos desde su inauguración en 2001. Es decir, es normal que en primavera el nivel baje. Lo preocupante es que ha habido varios veranos a lo largo de los cuales Potrerillos no logró volver a ser llenado y en la primavera siguiente alcanzó niveles críticos para el embalse y para la disponibilidad de agua en el oasis norte, ¿no? Así que eso apenas como una ilustración. Y por otra parte, algunas cuestiones que, digamos, como para traerlo un poco también a lo que Elma decía, bueno, al mundo real, las consecuencias de esta situación que se manifestó especialmente entre 2010 y 2022 de escasez hidrológica y sus repercusiones del lado chileno. Titulares que muy difícilmente hubiésemos visto en los diarios mendocinos que nos reflejaran que en Chile llegaban a tener semejantes niveles de preocupación en torno a cómo esa megasequía, y esto de aplicarle el prefijo mega, no es una cuestión de las asambleas, sino que es el lenguaje que el propio IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y los documentos en los cuales se basó en la recopilación de estudios, justamente utilizaron, sobre todo desde el lado chileno, el concepto de megasequía. Y también inclusive un debate que unos cuantos tratamos de lograr instalar en nuestra provincia respecto de la decisión de construir o no construir el dique Portezuelo del Viento y que bueno, finalmente terminó
terminó, no digo solucionándose, sino que lo que en realidad sucedió fue que, bueno, desde el Poder Ejecutivo Nacional se avaló la postura de La Pampa de exigir la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado y no solamente sobre Mendoza, porque aquel estudio que había sido hecho por las universidades del Litoral y de La Plata en conjunto no era suficientemente fuerte en lo metodológico y justamente adolecía de unas cuantas fallas. Lo que muy poco se dijo en Mendoza sobre el final, logramos un poco llegar a instalar la cuestión, y sobre esto que si quieren después podemos profundizar posteriormente, es que en realidad para Mendoza, para la provincia de Mendoza, para las arcas del presupuesto mendocino, para el tesoro mendocino, fue realmente una bendición que por Tezuelo del Viento no se terminara construyendo, que no se arriesgaran, no estoy siendo determinante, pero que se arriesgaran en grado extremo los 1.023 millones de dólares que justamente a los cuales Mendoza tenía derecho por aquel juicio y acuerdo que finalmente había alcanzado a lograr con el Estado Nacional por las regalías no regalías mal liquidadas, sino los fondos el juicio por los perjuicios a Mendoza de la coparticipación federal. Bueno, digo, estos 1.023 millones de dólares nos sirvieron a muchos colegas geógrafos y también a las asambleas mendocinas por el agua pura, también para reflexionar bastante acerca de las prioridades en la asignación de los escasos recursos presupuestarios de nuestra provincia. Y en relación justamente a esto, también para matizar aquello que Lautaro y José Luis decían en relación al llamado agotamiento de la matriz productiva mendocina, también podríamos, no digo cuestionar la necesidad de una mayor diversificación y la necesidad de pensar y repensar qué hacer para una Mendoza de 2 millones y pico de habitantes en crecimiento demográfico lento, pero crecimiento al fin, respecto de una Mendoza de cuando tenía unos pocos cientos de miles de habitantes. Pero más allá de eso, digo, para especificar a qué voy con esto, repensar también qué consecuencias ha tenido a lo largo de más de 3 décadas para la provincia de Mendoza el régimen actual de coparticipación federal de impuestos, siendo que nuestra provincia haríamos muy mal en compararnos con los resultados alcanzados por provincias como San Juan, como Catamarca, como Salta, como Formosa, cualquier otra, en relación a, por ejemplo, en San Juan o Catamarca, la ampliación y ahora el predominio inclusive de un modelo productivo extractivo basado en la minería metalífera de gran escala o megaminería, cuando en realidad San Juan per cápita viene recibiendo al año el doble de recursos per cápita que la provincia de Mendoza y Catamarca el triple. Pese a lo cual Catamarca sigue teniendo, digamos, niveles de, llamémosle desarrollo humano, de satisfacción de necesidades básicas y no tan básicas del conjunto de su población, no tan distintas a las que tenía hace 3 décadas. ¿Sí? Y cuando inclusive, sin irnos a extremos, yo no estoy diciendo que Mendoza tuviera o siquiera pudiera recibir lo mismo que San Juan, si nos comparamos apenas como Santa Fe, provincia rica, bueno, Santa Fe, si Mendoza recibiera per cápita lo mismo que viene recibiendo la provincia de Santa Fe, a Mendoza le estarían tocando anualmente, multiplicado por nuestra población, el equivalente a un por Tezuelo del Viento, entre comillas, 1.000 millones de dólares cada 3 años. Es decir, cada 3 años, si hubiese justicia en la distribución de la coparticipación federal de impuestos, Mendoza recibiría en torno a 1.000 millones de dólares adicionales. Entonces, digo, como para introducir algunos elementos y no pensar que, digamos, que está todo tan perdido, y sí, quizás dar la batalla, obviamente larga, y ver cómo encararla para que alguna vez se cumpla la cláusula transitoria sexta de la Constitución del 94, de hace 30 años, y que hace 28 años tendría que haberse cumplido a cabalidad, que es la obligación del Congreso de dictar una nueva ley de coparticipación federal de impuestos. Llevamos 28 años
en que la actual ley tan perjudicial para Mendoza debería haber sido reformada y no lo fue. Cierro paréntesis y me voy a la cuestión del cambio climático, ya le estoy demasiado tiempo. Les pido disculpas por razones de índole personal, familiar. Disculpen la estética y el contenido de la presentación, simplemente lo he usado a modo de ayuda a memoria, ¿no? Bueno, y además, bueno, ya ustedes digamos, lo que presentaron Lautaro y Elma me ayuda bastante para acortar y sintetizar, ¿no? Pero bueno, las consecuencias de este cambio ambiental global, las consecuencias regionales sobre el centro de Chile y la cordillera mendocina y sanjuanina, obviamente implican una escasez hidrológica en la cordillera muy significativa por una sucesión de cuestiones. El ascenso de la isoterma de 0 grados, mayor altura, lo cual perjudica fuertemente la posibilidad de que la nieve caída durante el invierno se mantenga durante el verano y llegue a dar luego origen a la acumulación de hielo alimentando los glaciares, y también, por otra parte, no solamente ascenso de la temperatura, sino también disminución de las precipitaciones. Todo esto, por supuesto, a nivel tendencial de largo plazo, ¿no? Y podríamos también hablar acerca de si este impacto regional del cambio ambiental y el cambio climático global, dos cositas en relación al carácter antropogénico o de causas naturales. Bueno, el amplísimo consenso científico a nivel mundial, no digo que sea el 100%, pero es que claramente hay un fuertísimo predominio del carácter antropogénico, ¿no? Y digo esto lo digo porque es importante en dos sentidos. Por la enorme alarma que creo que muchos podemos llegar a compartir acerca de las posturas que el actual gobierno nacional argentino está tomando, acompañando o en la misma línea del futuro nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Que en su primer mandato sacó a los Estados Unidos del Acuerdo de París y en donde el presidente y unos cuantos funcionarios del gobierno nacional y de inclusive diputados y diputadas están teniendo actitudes negacionista del cambio climático y en algunos casos extremos hasta terraplanistas. Digo, cuando paralelamente a esto hay tantos ataques de diverso tipo, empezando por lo presupuestario, a la ciencia y la técnica, a las universidades y al CONICET, hago sonar también la alarma en relación a lo que podría llegar a suceder con una institución clave con estos temas, como es el IANIGLA, el Instituto Argentino de Nebología, Glaciología y Ciencias Ambientales, y los presupuestos destinados justamente a la continuidad del Inventario Nacional de Glaciares, y digo también en relación al futuro de la Ley Nacional de Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Esta herramienta que ha resultado, en definitiva, no tan fuerte o no llegó a dar todos los frutos que se esperaban de esta ley de protección de glaciares, sin embargo, estamos viendo que se encuentra en riesgo, ¿sí? Ya estuvo en riesgo alrededor del año 2016-2017, por lo menos en riesgo en lo que respecta al ambiente periglacial. Hoy, los rumores son que nuevamente pudiera llegar a estar en riesgo en el Congreso, violando, pero no sería el único caso, violando muchas otras cuestiones de principios, universales, casi universales, pero por lo menos que están asentados en la Constitución Nacional, en la Ley General del Ambiente de la Nación, la 25675, en el Acuerdo de Escazú, que es el principio de no regresión en materia ambiental. Y sin embargo, en la práctica, en Mendoza y en muchos lugares del país y a nivel nacional, ese principio de no regresión está siendo violado de manera más explícita o más solapada. Pero es una cuestión grave que tiene que ver justamente con en qué medida la sociedad mendocina va a poder afrontar esta cuestión del cambio climático y sus consecuencias. Dos palabritas, esta cuestión en cordillera también implica el ascenso de la isoterma de 0 grados, implicó esas inundaciones terribles que hemos visto ocurrir en Santiago de Chile en el invierno pasado y que en el invierno anterior, en junio de 2023, implicaron una crecida absolutamente extraordinaria,
con pocos antecedentes en el Río Grande, en Malargüe, en invierno, cuando los ríos claramente sus crecidas son en verano, debido justamente a la caída de lluvia con gran cantidad de nieve recién caída y que implicó una crecida que, bueno, dañó severamente el camino del Paso Pehuenche. Y allí no hubo quien faltó, va a decir, si hubiera estado Portezuelo del Viento construido, no se habría destruido todo un tramo de varios cientos de metros del camino del Paso Pehuenche. A ver, el tramo destruido estaba mucho más arriba, aguas arriba, de la localización prevista para Portezuelo del Viento. Y si se trata de inversiones para reconstruir caminos, pues justamente Portezuelo del Viento habría obligado a construir varias decenas de kilómetros de nuevos caminos solamente para, digamos, restablecer el transporte y las comunicaciones en torno a todo el nuevo lago que Portezuelo habría creado. Bueno, por otra parte, y esto también figuraba en las filminas de Elma, este cambio climático implica también mayores temperaturas, también lo habías dicho Lautaro, mayores temperaturas, no vamos a decir 10 grados más, pero un aumento importante de temperaturas y con ello de la evapotranspiración en las planicies mendocinas, en la zona este particularmente, sobre todo, más allá de que el Valle de Uco también pudiera ser afectado, y de las precipitaciones. Y en función de la mayor cantidad de temperatura y de vapor de agua también, porque si en las cordilleras se prevé menores precipitaciones, los modelos indican un ligero aumento de precipitaciones en las planicies. Entonces, eso, más temperatura, más vapor de agua, más energía en la atmósfera, podría también implicar, por ejemplo, un aumento de la ocurrencia de granizo, con todo eso, lo que eso implica. Vamos. Bueno. Paso rápido porque ya me comí mucho del tiempo en las primeras filminas, pero bueno, no dejar de notar justamente el grado bastante extremo al cual nos hemos visto confrontados a lo largo de estos años, de casi todos los años desde 2010, ¿no? En Mendoza, respecto a esto es el pronóstico, está tomado el pronóstico de escurrimientos de irrigación para la temporada octubre 2021, septiembre 2022. Vamos adelante. Simplemente es ilustrativo. Si tomamos un rango de tiempo mayor, digamos del último medio siglo, por redondear, vemos cómo justamente del 2010 en adelante ustedes ven esos rojos, amarillos y naranjas de sequía extrema, severa o moderada, pero que claramente sin ser el único episodio de sequías severas, también los hubo en los años 90, en los años 70, sin embargo, es claramente el más largo, el más persistente, el más profundo periodo de este tipo en la cordillera mendocina y sanjuanina. Vamos un poco más. Ahí limpiando el gráfico anterior para ver la sequía extrema, severa y moderada, ¿dale? Y los caudales estandarizados mensuales, ¿dale? Para las estaciones de aforo, ¿dale? De los ríos de Mendoza y San Juan, es decir, tomando una estandarización de los caudales de los ríos de las dos provincias. Y fíjense ustedes cómo justamente este periodo de 2010 en adelante no registraba precedentes en el último medio siglo, ¿no? Pero, digamos, ojalá fuese solamente este medio siglo. Si nos vamos desde que hay registros instrumentales de medición de caudales y de nieve en la provincia, vemos, digamos, acá lo tomamos hasta 2010, ¿no? Acá el corte, lo que veíamos recién, arrancaría acá. Pero yendo más atrás, y acá justamente quiero subrayar la importancia que en esto tiene el ambiente glacial y periglacial, fíjense el año 1968. Si hoy tuviéramos una situación como la de 1968, el año más seco o con menos nevadas en desde todo el siglo XX y lo que va del XXI, en donde cayó apenas el 5% de la nieve caída, del promedio de nieve que cae en la cordillera,
pues estaríamos en situación mucho más difícil de afrontar o tendríamos que recurrir a otros medios. ¿Por qué? Porque ese año, a pesar de que los ríos tenían, digamos, a pesar de que la nieve era apenas el 5%, el caudal del río fue de en torno al 45%. Y por supuesto que hubo todas esas problemas de tener que regar mucho menos, lograr avanzar en tecnificar, y de hecho ese periodo fue justamente fines de los 60 y comienzos de los 70, donde se perforó a lo loco en busca de agua subterránea, de manera que, bueno, sí, hoy tenemos mucho más capacidad de bombeo de agua subterránea, sobre todo a partir de las muchos miles de pozos que se perforaron en aquella época, pero en ese entonces, de haber sido por solo la nieve, los oasis mendocinos y sanjuaninos se habrían secado, habría alcanzado apenas para darle de tomar a la población. Pero los viñedos, ni hablar de las chacras, pero hasta los viñedos y los olivares habrían estado todos en severo riesgo de morir por completo. ¿Por qué no murió el oasis? Gracias a que todo esto lo proveyó justamente el agua de los glaciares y el ambiente periglacial. Los glaciares actuaron como la caja de ahorro que le proveyó a los oasis con las precipitaciones de años anteriores acumuladas, le proveyeron justamente a los oasis la posibilidad de seguir existiendo. Vamos. Bueno, vámonos mucho más atrás aún en el tiempo, fines del siglo XIX. Claramente, para los negacionistas del cambio climático o de los cambios en los regímenes de nuestros ríos, o que nos dicen, bueno, pero tenés que tomar un periodo más largo y con eso entonces tenés otro promedio, digo, porque estos son el tipo de discusiones que se dieron, digamos, entre algunas organizaciones y algunos geógrafos y algunos colegas con EMESA, cuando EMESA defendía a capa y espada ante Fiscalía de Estado y ante Asesoría de Gobierno la viabilidad económica de Portezuelo del Viento. Cuando en realidad no había, si Mendoza, respetando la normativa vigente del COIRCO, aceptada y firmada por Mendoza, cuestionada por La Pampa, pero firmada por Mendoza, de acuerdo a las normas aceptadas por Mendoza, si el Portezuelo del Viento hubiese quedado inaugurado en 2010, al año 2022 todavía no habría podido prácticamente ni empezar a ser llenado. Entonces, hubiese implicado gastar los $1.000 y pico millones de dólares en una obra de dudoso llenado. Y aun cuando se hubiese podido llenar en años normales, entre comillas, o extraordinarios de nevadas, en el largo plazo la rentabilidad de la producción energética de ese embalse hubiese sido mucho menor que la que nos difundían a través de los medios en cuanto a los supuestos 883 gigawatts anuales. Y esto inclusive figura en el informe de impacto ambiental elaborado por las universidades de La Plata y del Litoral, pero ocultado, barrido bajo la alfombra por las autoridades mendocinas en su momento. De hecho, hasta uno de los codirectores de aquel informe de impacto ambiental, ante la publicidad que le estábamos dando a esta crítica, me envió un mail personalmente diciéndome sí, efectivamente tendrían que haber tenido más en cuenta esto. Vamos, ¿por qué? Bueno, lo que indica el IPCC, ¿no? Bajo cualquiera de los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, implicaría importantes reducciones en el escurrimiento de los ríos. Dale, porque hay bastantes para hablar todavía. Bueno, esto, un segundito en esto, dale porque hay un recuadro rojo. Esto, trabajo de Mariano Maciocas, uno de los doctores especialistas en nieve glaciares y caudales de los ríos de Elianigla, para mostrar la pérdida de masa glacial que ha ocurrido entre los años 2000 y 2018. Equivale en la cuenca del río Mendoza a casi 4 veces el volumen del embalse de Potrerillos, o a más de un año de caudal total del río, la cantidad de masa glaciar que se perdió. Y esto, digamos, con otros valores para cada una de las cuencas, ¿qué importancia tiene en relación a lo que justamente decía yo recién? Que si hoy tuviésemos una crisis de semejante magnitud, y teniendo en cuenta que esta tendencia se va a agravar a lo largo del siglo XXI, justamente al no tener esa caja de ahorro que son los glaciares, nos veríamos justamente en mucho mayores dificultades para compensar la escasez de agua en años de poca nieve. Cierto que ahora tenemos mayor capacidad de bombeo, pero también tengamos en cuenta la sobreexplotación de acuíferos que ha habido en algunos lugares, en algunas áreas, sobre todo en el oeste del Valle de Uco, y
la contaminación que lamentablemente se ha producido, de lo cual se habla muy poco en los medios, en general, la inmensa mayoría de los mendocinos, no tenemos, sobre todo los urbanos, conciencia del nivel de degradación del acuífero norte y en particular de la zona este como reserva de agua para riego. Y por el contrario, ese proceso de degradación de la calidad del acuífero continúa, se va agravando. Y frente a esto, digamos, por supuesto que, tendría que haber bastantes más inversiones justamente para, como acciones de adaptación y de mitigación del impacto. Vamos con las otras. Bueno, 600, esto, digamos, lo podemos llevar justamente la gran sequía del 68, mencionada en una de las tantísimas publicaciones científicas argentinas, chilenas e internacionales con participación de europeos en relación al cambio climático. Vamos porque nos quedamos cortos. Bueno, un trabajo de Sebastián justamente donde enfatiza la cuestión del aporte glacial, periglacial de los glaciares de escombros en periodos secos, aporte de Sebastián Crespo, y un debate introducido desde el sector minero, que desde siempre ha sido tremendamente opositor a la Ley Nacional de Protección de Glaciares y el Ambiente Periglacial. En ese contexto de disputa en torno a los glaciares, publicó esto la Asociación Geológica de Mendoza. Pero acá, ojo, no es lo mismo la variabilidad interanual entre la lluvia y la nieve que la capacidad de regulación, de amortiguación de caudales que tienen los glaciares. Dale. Y acá, proyecto de ley absolutamente cajoneado, que duerme en los archivos de la legislatura mendocina, presentado por Lautaro Jiménez cuando terminaba su mandato, para proteger las áreas de acumulación de nieve, porque la ley de glaciares es lamentablemente un instrumento valioso, pero limitado. Entonces, aquí apunta este proyecto para el cual justamente Mariano Maciocas actuó como asesor científico, apuntó a proteger toda el área cordillerana que ustedes ven acá con azul oscuro y azul, es decir, toda el área cordillerana que es clave para la alimentación de nuestros ríos, y aplicar allí, en toda el área que entre abril y octubre tiene más del 50% de los días cubiertos por nieve, en un promedio de los últimos 20 años, aplicarle, grosso modo, el mismo tipo de restricciones o prohibiciones que tiene la ley de glaciares. Y digo esto porque, si nos fijamos, justamente, a lo largo de toda la cordillera, en lo que corresponde al sector del hoy denominado más largo distrito minero occidental, hay todo un amplio sector que o es ambiente periglacial o glacial con glaciares de escombro, pero ambiente periglacial en sentido más amplio, o justamente podría también haber quedado protegido si esta ley hubiese avanzado en función de proteger esas áreas más críticas. Dale, y bueno, paso. Simplemente les muestro esto como para que en todo caso, si quieren debatir después. ¿Qué pasa con la Agencia de Cambio Climático creada en 2008, 2009 y que hoy sigue institucionalmente existiendo, pero qué incidencia tienen las políticas públicas? ¿Qué tecnologías, justamente en relación a esto que vos mostrabas, vamos a acentuar sobre las tecnologías duras para hacer frente a esto o tecnologías más blandas? ¿Qué tipo de proyectos y obras queremos potenciar? Aquellos de carácter mega, como Portezuelo del Viento, o como El Baqueano o Uspallata, o las obras medianas y pequeñas, que desde el punto de vista de la generación de empleo tienen otro tipo de impacto. ¿Qué pasa con los acuerdos que 12 provincias argentinas, entre ellas Mendoza, han firmado con Mecorot, y en donde justamente una de las cuestiones que está ahí muy fuerte es la cuestión de establecer un valor económico del agua, económico entendiéndose en términos de pesos o dólares, lo que Paula Musetta y varios otros autores le llaman el predominio o la prevalencia, la hegemonía de soluciones ecotecnocráticas, que irían un poco en la línea que vos decías, ir más hacia la cuestión de los impactos, o en función de la aplicación de esa ecotecnocracia, bueno, dividir a los productores, a los mendocinos, en productores viables o inviables, ¿no? Y las distintas formas de negacionismo climático, explícito o implícito. Dale el siguiente y ya.
Y bueno, podríamos debatir también en relación a todo esto, a la existencia de todas estas leyes y a qué tanto se aplican o se dejan de aplicar, o se hace como que se aplican, pero si hurgamos en realidad cómo fueron la realidad de las cosas, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú viene siendo violado en demasiadas ocasiones en relación a las posibilidades de participación ciudadana. Bueno, podemos debatir en relación a lo planteado justamente por José Luis. Uno de los tantos debates es también el artículo 69 del anteproyecto, el 69 junto con el 70, sobre la jerarquía de usos y las posibilidades de quién podría pedir cambiar la jerarquía de usos ante situaciones específicas, pero en donde justamente una de las cuestiones de fondo es esto, lo que planteaba José Luis, del paso de un régimen de distribución en función de la inherencia del agua a la tierra, pasar a un cobro volumétrico del agua y de ahí justamente la resistencia de los productores. Así que bueno, último, muy en sintonía con lo que decía Elma, expresión de deseos sería que la adaptación al cambio climático no sea ni un motivo ni un pretexto para diseñar y aplicar políticas de Estado a favor de determinados sectores empresariales en detrimento de otros que profundicen las ya demasiado marcadas inequidades socioterritoriales de nuestra provincia y que impliquen altos riesgos de degradación ambiental. Gracias. Muchísimas gracias a quienes expusieron, también a quienes nos ayudan con su presencia. Estamos un poquito jugados de tiempo, pero no queremos dejar de hacer una, aunque sea breve, ronda de comentarios, muy breves, si los van a hacer, muy breves, o preguntas. Recuerden siempre hablar con el micrófono, o si tienen algún comentario o pregunta cruzada, también pueden hacerlo en la mesa. Vos hablaste del principio de inherencia. Basándonos en el Código de Agua, que no contempla la inherencia del agua con la tierra, que es el de Chile, catalogado por todos los hidrólogos como el peor código del agua del mundo, incluso los hidrólogos chilenos, se genera toda esta controversia de que, bueno, el agua se acumula en forma de precipitación, en el caso de Mendoza, en su gran mayoría, en invierno, y se derrite y se entrega a los caudales de los ríos en verano, que es justamente cuando es la etapa productiva de los cultivos. Ahora, ante otro tipo de actividades económicas, el consumo pasa a ser de todo el año. Entonces empiezan a haber estas grandes discoincidencias entre la oferta natural y la demanda. Vos lo mencionaste, pero no hablaste del principio de inherencia, lo mencionaste entre los tres ejes, digamos, del Código de Agua. ¿Qué opinas respecto al principio de inherencia? Vamos a juntamos un par de preguntas. ¿Alguien más? Bien, yo también tenía una pregunta para José Luis en ese sentido, de como cuál es la postura tuya, digamos, ante este nuevo código de agua que quieren establecer, digamos. Como que no me terminó de quedar bien claro si más a favor, en contra, o cuáles son las cosas por ahí más buenas o negativas de eso. Bien. Yo quiero hacer una pregunta a Marcelo. ¿En qué situación se encuentran los emprendimientos mineros en Mendoza, que está todos los días en el diario? Sale ahora San Jorge, qué situación quedó después de todo el lío que hubo con la 7722, y también la 7722, en qué condiciones está desde un lugar que no estoy muy informada. No sé si hay alguien más. Bien. Buenas. Mi pregunta viene siendo, ¿cuál es el desarrollo local que podemos, con todo lo que están diciendo, ya que estamos diciendo de que
la caja de agua se está botando, tenemos problemas de suelo, la ciudad está creciendo y partiendo con lo que dijo Lautaro, con estas teorías del desarrollo, bueno, ¿cuál es el desarrollo local? Pensando en Mendoza, que podemos y el que queremos. Porque partiendo de lo que queremos y de lo que podemos. Esa es la última. Como parte de tu pregunta es, ¿cómo ves vos el tema de la inherencia? Entendiendo que no solo, digamos, apunta a la mercantilización del recurso si se sacase, pero que también es cierto, en un punto, que la inherencia no contempla si uno, la parcela que lo recibe está usando el agua, no la está usando, si riega una cosa que consume mucha agua o una que consume poca agua. Entonces ahí vienen los argumentos de los más hidráulicos que dicen no favorece la eficiencia porque no está incentivando la eficiencia, pero todos así, sin al revés. Obviamente es un valor de nuestro régimen actual, pero a la vez, ¿cómo hacer para mantener ese valor y a la vez mejorar la eficiencia? Porque también eso se contrapone en las discusiones y nos pegan por ese lado. Bueno, vamos a tener que hacer un seminario aparte para el tema de la inherencia. Realmente es un tema, ha sido el tema, me parece, que plantea el Código de Agua y que está planteado en los últimos 20, 30 años. Y básicamente el código, yo he tenido la oportunidad de hablarlo con quienes elaboraron este código, y ellos dicen con mucha honestidad que lo que viene a hacer esta propuesta, este anteproyecto de Código de Aguas, es a cristalizar algunas situaciones que ya se dan, digamos. Bueno, respecto al agua subterránea, sabemos que la compra-venta de aguas, de pozos, digamos, es algo que está habilitado. En el 2003 creo que el Departamento General de Irrigación instituyó una figura que se llama RUA, Registros de Usos del Agua, en donde un productor que no va a producir un año puede ir al RUA a decir, bueno, este año no voy a producirlo, y uno que sí va a producir va y dice, bueno, yo quiero tomarlo, que genera, digamos, una flexibilización fuerte al principio de inherencia, porque lógicamente se está rompiendo, digamos, el principio de inherencia. Y bueno, este código viene a cristalizar esas situaciones que efectivamente existen. Yo tengo muchas contradicciones respecto al tema de la inherencia. Y en el marco de los debates por el tema del Código de Aguas, escuché un planteo que me pareció muy interesante, que decía que el derecho de inherencia, que es en realidad a lo que más se aferran, sobre todo los productores tradicionales, los más inviables, como por ahí decía recién Marcelo, los más vulnerables, como comentaba Elma, porque es lo que te permite el acceso al recurso vital para la producción. Digamos, no tener agua es imposible en una zona semidesértica como Mendoza producir, y por lo tanto es un paraguas a los productores más tradicionales. Pero hay un segundo argumento que me parece a mí muy interesante, que el derecho de inherencia es una protección a esos productores, pero también no solo es individual, sino también colectivo. Es decir, el derecho de inherencia lo que te habilita es que haya zonas productivas que sean viables y que hayan familias y que un colectivo llegue a esas zonas porque no lleva solamente a un productor o a un hijo de un productor, sino a las 50 familias que tienen ese derecho de inherencia. Entonces es constitutivo de los oasis mendocinos el derecho de inherencia. Entonces, después es cierto también que ofrece algunas rigideces a algunos productores que llegan a ser absurdas, digamos. Es decir, si un productor tiene derecho de riego para 25 hectáreas y tiene 50 hectáreas y las otras 25 están al lado, por derecho de inherencia sería imposible mover de estas 25 a estas 25. Y eso es absurdo, digamos. O sea, esas rigideces generan muchos conflictos. En los hechos se mueven, digamos, no pasa de un arreglo que se hace con
con el tomero que va y abre la compuerta y dice, en vez de regame esta, y funciona, digamos. Entonces, bueno, contemplando esas situaciones, para mí el derecho de inherencia es hoy por hoy un paraguas a los productores más vulnerables. Y respecto a la discusión del Código de Aguas, bueno, el título del documento que escribimos del CETSER le pusimos algo así como el Código de Aguas en el laberinto de las paradojas, porque realmente tiene muchas paradojas. O sea, a mí me parece bien que el Estado codifique qué se va a hacer con el agua, que se establezcan prioridades. Digo, tengo muchos argumentos a favor, incluso hay artículos que son muy favorables desde mi punto de vista, pero la orientación general que estoy viendo en ese Código de Agua, soy muy crítico respecto a eso. Entonces, digo, creo que las paradojas son propias también, digamos, de mis reacciones personales respecto a ese código. Bueno, no sé. Sí, claro. Es un comentario, pero lo someto a vuestra consideración de todos. Yo creo que todos sabemos que nuestra ley de 1882 está vieja y que sería ideal que fuese más moderna y más adecuada a nuestro modelo. Pero a la vez no la podemos tocar. ¿Por qué? Porque sabemos que es la caja de Pandora. Si abrimos esa tapa, vienen los intereses de los que vas a hablar ahora, que en un contexto de un sistema político bastante vulnerable a esos efectos, digamos, de la renta, de los recursos naturales comercializados, entonces estábamos así como, todos preferimos estar mal que peor. Entonces seguimos así y este intento, yo lo veo en ese contexto, digo, lo que han querido hacer es empezar a discutir, que eso me parece positivo, porque deberíamos poder discutir. Ahora, todos sabemos que si somos fruto de la corrupción, de la economía avasallando todos los demás intereses, no podemos cambiar, nos aferramos a ese viejo salvavidas, viste, que ya está viejo, pero mejor que nos lo saquen. Qué cosa curiosa, ¿no? Y cómo eso es una falla de nuestro sistema más profundo, de lo social, de lo político. Entonces ahí es cuando yo digo, cientistas sociales, tenemos mucho que decir en estos temas. Pequeñísimo comentario sobre el tema del código antes de pasar a tu pregunta. También me tocó por filosofía ser parte del equipo que armó un documento allá, ¿no? Y a mí también me genera este tipo de reacciones encontradas, porque, a ver, uno puede entender, por un lado, el objetivo de condensar en un documento único una normativa tan extremadamente dispersa, que inclusive en algunos puntos puede ser contradictoria, y que uno no tenga que ser un experto en derecho de aguas para saber poder estar pisando sobre firme. Eso me parece bien. Y hay muchas cuestiones de la normativa internacional, nacional y provincial que quedan incorporadas, como que no es que no estuvieran vigentes, pero que enhorabuena queden reflejadas en un documento único. Hasta ahí, fenómeno. Digamos, la incorporación del Acuerdo de Escazú, de la cuestión del cambio climático, justamente, que también está brevemente, pero incorporada en el anteproyecto del código, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí, en relación, justamente, a ver, desde la geografía, compartiendo también con sociólogos y politólogos, nos parece también que se quiso jugar demasiado rápido con los tiempos sin dar suficiente pie a que esto fuese suficientemente bien compartido, discutido y deliberado por todo el conjunto de la sociedad mendocina, más allá de colgarlo en una página web y de llevarlo y presentarlo a las inspecciones de cauce, ¿no? Yo creo que mucha de la resistencia que las inspecciones formularon y que el propio, hasta en el CONICET también hubo resistencia, fue porque dijeron, bueno, lo que pasa es que el año que viene es electoral, entonces tenemos que llegar con esto antes de fin de año, entonces rapidito ahí tienen un mes, dentro de un mes o un mes y medio tienen
que presentar la opinión. Y realmente es algo demasiado de fondo como para que, si desde la ciencia y desde aquellos que son, se entiende, especialistas o más o menos en la cuestión, había resistencia, que podemos pensar que los propios regantes, a los cuales les va la vida y la permanencia en el territorio, cómo iban a reaccionar si los apuraban a definirse en relación a esto, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente digamos, es de esperar que terminara pasando lo que pasó. Y ojalá la discusión continúe. Y yo no sé si sería bueno que en 2025 se apruebe el código. Capaz que en 2026, capaz que en 2025 sea una discusión que se prolongue más allá de las elecciones, pero que continúe y que lleguemos a un buen código. Pero un código que no haya una mercantilización encubierta del agua, que logre esa mayor eficiencia, que todos queremos mucho mejor eficiencia para el agua de riego, para el agua de usos industriales, para el agua de consumo humano. Y esto es algo que me quedó colgado decir, esos 1.023 millones de dólares, las asambleas mendocinas por el agua pura salimos a decir, a ver, acá la prioridad número 1 que tiene Mendoza en este escenario de cambio climático es eficiencia en los sistemas de riego y en la conducción del agua potable. No es posible que el 30% del agua potable se pierda en la red pública, no solamente en los domicilios de las casas. Es decir, sí, tenemos un derroche descomunal de agua, pero el primero que derrocha son los organismos estatales, son las empresas de distribución del agua, antes de llegar a los consumidores. Entonces, ese tipo de incoherencias, por supuesto que entre la cultura que declamamos del agua y la que realmente practicamos, cada uno en su casa, pero también las empresas, el Estado, AISAM y los otros prestadores, hay un abismo. Entonces, justamente ahí, y ni que hablar en cloacas, porque si tenemos una parte importante de los efluentes cloacales que van a la napa, nos estamos pegando un tiro, no digo en los pies, en la sien. Entonces, esas son las prioridades. Y me parece que enhorabuena, por eso digo, enhorabuena, los 1.023 millones de dólares, una parte de eso va a ir justamente a financiar un abanico mucho más amplio de obras, en donde una parte sustancial va a tener justamente que ver con el riego, ¿no? Pero digo, el agua potable, el acceso de decenas de miles de mendocinos que no tienen un acceso realmente garantizado al agua potable a lo largo de todo el año, todos los años, o que no tienen cloaca. Entonces, creo que ahí justamente son falencias graves de la política y que en contexto de cambio climático no nos podemos permitir y que los mendocinos tenemos que reclamarle a todos los políticos, no solamente al Ejecutivo, ¿sí?, sino a toda la clase política que justamente se ponga a trabajar en serio y a fondo en esto y le dé también más bolilla a todos aquellos que desde la ciencia y la técnica tenemos algo que decir al respecto. Y no contratar a una empresa extranjera a que nos dé un plan hídrico llave en mano. Es decir, en Mendoza y en la Argentina no hay quienes puedan elaborar un plan hídrico para Mendoza. Si en algunas cuestiones puntuales podemos intercambiar asesoramiento con israelíes, con estadounidenses, con chinos o australianos o lo que sea, enhorabuena. Pero, a ver, hablaste más temprano de soberanía hídrica, digamos. Creo que acá, digamos, soberanía hídrica y soberanía alimentaria justamente son conceptos que hay que desarrollar y aplicarlos concretamente en estas cuestiones. Cierro, voy a tu pregunta. A ver, la 7722 sigue vigente, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2000, no recuerdo si 20 o 21, emitió un fallo, luego de la Corte de la Provincial, emitió un fallo que declara que la ley es constitucional, salvo en la expresión y otras sustancias tóxicas similares. Y con eso, de alguna manera, eso fue un juicio, un recurso de queja que elevó Minera San Jorge ante la Corte Nacional. Y con eso Minera San Jorge ya tiene garantizado dejar fuera de la discusión el asunto del xantato y la poliacrilamida, que desde algunos sectores venimos sosteniendo son parte de esas otras sustancias tóxicas similares prohibidas para la minería metalífera. Entonces, Minera San Jorge, que cambió de manos, ya no son esta junior canadienses, sino que son capitales rusos, han seguido insistiendo, volvieron a hacer hay un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental que está vigente en la Dirección de Protección Ambiental y de Minería,
que estuvo frisado durante 3 años y que en marzo de este año sacaron del freezer, de un estado que se llamaba guarda temporal. Es decir, que en cualquier momento ese proyecto puede ser impulsado, y digo, a fase de explotación, a diferencia de todos los otros. Es decir, que si el gobierno y la empresa pisan el acelerador y la legislatura acompaña, y no sería imposible que a mediados del año que viene San Jorge tuviese la declaración de impacto ambiental vigente. Con lo cual podría empezar a construir la mina y a explotarla. Digamos, no voy a entrar en detalles de lo que fueron las 7.000 fojas del expediente del 2008 al 2011, que finalmente quedó rechazado en la legislatura, pero el proyecto, hasta donde sabemos, el proyecto que hoy está pretendiendo Minera San Jorge que avance, es muy similar a aquel de aquel entonces y que merecería básicamente, grosso modo, los mismos tipos de objeciones que en aquella oportunidad. Y, digo, en esto digo, en relación al cambio climático, ¿qué me preocupa más? ¿Lo quanti o lo quali del agua? Me preocupa muchísimo más los riesgos de afectación cualitativa al agua del río Mendoza, mucho más que la quanti, ¿sí? El principio precautorio en relación a la incertidumbre científica fue tremendamente vulnerado en aquel proyecto que el Ejecutivo había llegado a aprobar. Me tocó integrar la comisión evaluadora de ese proyecto y emitir a través del Consejo Provincial del Ambiente. Otra institución que no está vigente, que está vigente por ley, pero que no funciona porque el gobierno no lo convoca, que no da pie a que organizaciones sociales participen activamente. Más bien, los mensajes, tanto del Ejecutivo Nacional como del Provincial, son más bien denigratorios del movimiento socioambiental en general y particularmente de aquellas ONGs que no se inscriban en el registro de organizaciones ambientales, ¿no? Llegando a decir, bueno, si vemos las audiencias públicas, comparando argumentos presentados por una u otra parte, por quienes apoyan los proyectos de exploración y explotación minera o quienes los critican, bueno, están en Internet, están en YouTube, uno puede evaluar el grado de solidez y de rigor de la argumentación presentada, ¿no? Y sin embargo, yo no, porque no he podido participar en estas últimas, pero se nos califica de termos directamente, cabezas de termo, por decir lo que decimos, ¿no? Cuando en realidad todos los dictámenes sectoriales emitidos, y ahí va la otra parte de la pregunta, para los 34 proyectos de exploración ya presentados, aprobados y con día ratificada por la legislatura del largo distrito en Minero Occidental, todos los dictámenes sectoriales y el técnico fueron unánimes en cuanto a hacer enorme cantidad de críticas. Inclusive hubo quienes dijeron, bueno, políticamente no tengo la espalda institucional para bajarle el pulgar, tengo que aprobarlo porque no me queda otra. Esto me lo han compartido, ¿sí? O en donde yo pondría, se exige y tengo que poner en el dictamen, se sugiere o se recomienda, ¿no? Por parte de funcionarios encargados de la redacción de esos dictámenes. Y en definitiva ha terminado pasando lo mismo que pasó entre 2008 y 2011 con San Jorge. Estas días, en realidad, para la inmensa mayoría de esos 34 proyectos, están planteando la aprobación de prospección y exploración 2x1, incluyendo exploración avanzada, donde se supone que yo tengo que decir, bueno, voy a perforar acá, acá, cuando en realidad no han hecho ni siquiera la prospección todavía. Es decir, son pseudoproyectos. Las 34 días, mal que les pese a algunos diputados y funcionarios y del Ejecutivo y del Legislativo, las 34 días son todas iguales, cambia solamente el nombre del proyecto. Entonces la DIA para un proyecto que está a 3.500 metros de altura, salvo el nombre, dice lo mismo que aquella que está cerca de Potasio Río Colorado a menos de 1.000. Son exactamente iguales. Y el informe de impacto ambiental no tiene estudios de campo propios hechos por la consultora. Se han basado en recopilar bibliografía básicamente de 3 megaproyectos: el azufre, Portezuelo del Viento y Potasio Río Colorado. Y sobre la base de esos informes de impacto ambiental armaron este mega informe, uno solo para 34 proyectos. Y ahora ya están presentados, iniciando la evaluación, otros 29 más, ¿sí? Esta semana ya se abrió el nuevo expediente.
¿sí? Entonces, bueno, a ver, son de exploración, no de explotación. Todavía queda margen para que, bueno, en una de esas, ninguno de esos proyectos llegue a tener un proyecto económicamente rentable. Está la cuestión logística, no es lo mismo un proyecto del lado chileno que del lado mendocino, en cuanto a cruzar la cordillera y llegar al puerto, ¿no? Que es una restricción logística fuerte, ¿no? Cuando nos dicen, sí, porque Chile exporta 10.000 millones de dólares y nosotros cero, en la latitud de Mendoza. Bueno, no es tan sencillo como eso. Y estoy hablando de cuestiones económicas, además obviamente, de las ambientales, ¿no? Así que, bueno, podríamos ir charlando un montón, pero grosso modo ese es el escenario. Y me preocupa, no solo que está San Jorge, digamos, arrimando el bochín, digamos, lo venían manteniendo callado, ¿sí?, a la espera de hacer avanzar Malargüe, diciendo, bueno, allá supuestamente hay 100% de licencia social, lo cual es falso, y luego, habiendo reinstalado y supuestamente ablandado la opinión pública, la opinión de la sociedad mendocina, bueno, ir por más con lo que a corto plazo les interesa más que San Jorge. Muy cortito, pero voy vinculando al tema del desarrollo para ir un poquito para arriba e ir cerrando. Dice Marcelo, tenemos que exigirle a los políticos que nos escuchen o que escuchen. Nosotros no tenemos ninguna fuerza, no todos somos tan elocuentes acá como el caballero, digamos, y tan perseverantes. Entonces, creo que tenemos que hacer una alianza con sectores más amplios de la sociedad. Es una cuestión ya, digamos, de visión de cómo se autorregula una sociedad regional. Y eso significa que tenemos que, digamos, compartir, educar, empoderar con el conocimiento a gente que hoy está fuera. Por eso es que hablamos de la transdisciplina, de poner los actores no académicos en estas mesas. Entonces, ese es un mensaje. El otro es que, haciendo entrevistas de investigación a gente de la empresa minera San Jorge, yo digo, pero ¿cómo van a seguir haciendo si la gente no quiere y acá no quiere? Y esto de la licencia social, qué sé yo. Y la respuesta viene por el lado de, al final vamos a terminar haciéndolo no por voluntad o por beneplácito de la sociedad, sino por necesidad. ¿Y eso qué está diciendo? Que necesitamos un modelo de desarrollo que provea alternativas, porque si seguimos, digamos, o sea, está bueno lo que estás haciendo, pero también hay que dar una opción. Las regiones que tienen minería son las regiones más pobres, porque no tienen otras alternativas. Entonces pensemos también que no solo hay que restringir, sino que hay que ir pensando creativamente, que no es fácil, porque ni siquiera la vitivinicultura se salva de las objeciones, digamos, al uso del agua. Cómo hacer un sistema que pueda sostener a estos 2 millones de mendocinos de una manera más sustentable. O sea que por un lado hay que educar, por otro lado hay que pensar creativamente en alternativas, hay que socializarlas, hay que meter en esta discusión a todo el mundo para que no nos lleven por las narices a algunos pocos que las manejan a veces no de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Les invitamos a compartir ahora algo para comer y a las 2 retomamos, así que la discusión sigue. Si les han quedado preguntas, se pueden quedar. Vamos a tener también buenas exposiciones y debates enseguida.